Y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro programa Multimedia Edufi UCA. Hoy tendremos el placer de conversar sobre las nuevas tecnologías en el entrenamiento deportivo y sobre cómo estas nuevas innovaciones transforman el entrenamiento y el análisis del rendimiento. En esta ocasión tenemos el placer de contar con nosotros y nosotras con Carlos Rojas. Él es bachiller en promoción de la salud física por la Universidad Nacional, estudiante de la maestría en entrenamiento deportivo con énfasis en fútbol de la Universidad Europea del Atlántico y futuro estudiante de la licenciatura de preparación y readaptación física. Muy buenas tardes. Carlos, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Luis? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio y para compartir un ratito aquí hablando de entrenamiento y de este tema tan interesante para todas las personas que nos van a escuchar. Súper, muy bien. Tal vez como para comenzar, quizás si nos contas brevemente así tu trayectoria profesional, cómo te has vinculado al uso de la tecnología en el entrenamiento deportivo y demás. Sí, bueno, yo desde que entré a la universidad, yo soy egresado de la Universidad Nacional, cuando uno entra le dan como estas inducciones sobre los proyectos que tiene la universidad y en dónde uno puede trabajar. Entonces, desde el primer día de universidad, recuerdo cuando nos presentaron los proyectos posibles para uno desenvolverse mientras está estudiando, me llamó siempre la atención como el laboratorio de fisiología, ¿verdad? Todas las herramientas que se utilizan en el laboratorio de fisiología, nosotros ahí hacíamos pruebas de esfuerzo, consumo máximo de oxígeno, test de salto vertical, eh, antropometría. Entonces, como desde ahí siempre estuve en ese tema del uso de tecnologías, ¿verdad? Para el análisis del rendimiento. Ya después, conforme fui avanzando, se me presenta la oportunidad de trabajar en fútbol y ya ahí empieza mi carrera en unos equipos en segunda división, después Liga Deportiva Alajuelense en fútbol formativo en la U20, después un equipo en primera división, se me da la oportunidad de ir al extranjero y después ahora regresar otra vez a Liga Deportiva Alajuelense. Súper, muy bien. Carlos, cuando hablamos del uso, ¿verdad? O de las nuevas tecnologías en el deporte, ¿a qué nos referimos exactamente? Las nuevas tecnologías son como todas aquellas herramientas que a mí me permiten tener como un panorama más amplio del rendimiento del atleta, como atleta como tal y no como futbolista, porque a veces siento que, bueno, no sé si me voy a adelantar mucho, pero a veces tendemos a confundir que el análisis de datos me determina el rendimiento como futbolista de mi jugador. En este caso, del futbolista hablo porque es mi caso personal, pero más allá de eso, del futbolista, lo que yo veo es al atleta, o que estas tecnologías me permitan cuantificar datos para poder analizar del estado muscular, del estado bioquímico, de un montón de cosas del atleta en este caso. Entonces, no me va a decir cómo es el futbolista, si es bueno, malo, regular. Lo que me va a decir lo que me va a dar es un panorama amplio y general, eh, o específico hasta el punto donde yo lo quiera ver, del estado actual de forma del rendimiento deportivo del atleta. Y que es de alguna forma, digamos, como un análisis más objetivo, ¿no? O sea, menos sesgo, menos interpretación o estereotipos, perdón, sobre si es bueno, malo o regular, ¿no? En su desempeño. Sí, exactamente. Son datos completamente objetivos, ¿verdad? Porque las herramientas que he tenido la oportunidad de utilizar y de probar son datos numéricos donde no hay sesgo de una interpretación subjetiva de yo como preparador físico y qué piensa otro preparador físico. No, tenemos ya los datos y lo que hacemos es compararlos con el mismo atleta o con atletas del mismo grupo o con atletas, por ejemplo, de otro país, pero el dato es completamente objetivo. El dato está ahí para darnos información sobre el atleta. Hay otros tipos de datos, ¿verdad? Que también son herramientas prácticas para nosotros los preparadores físicos, que sí llegan a ser datos subjetivos, pero se toman de otro tipo de herramientas, como por ejemplo las escalas de esfuerzo, la escala wellness, esas cosas que es más de cómo se siente el atleta,
de lo que yo observo en el entrenamiento, que sigue siendo interpretación y análisis de datos. Pero tenemos estas dos corrientes, ¿verdad? La interpretación subjetiva que yo tenga como entrenador, como preparador físico, de cómo vi el entrenamiento, cómo vi el jugador. Charlé con él antes del entrenamiento, me dice que cómo ha estado durmiendo, cómo siente un dolor muscular. Le pasé la escala antes del entrenamiento, después del entrenamiento me senté a hablar con él. Entonces, este tipo sigue siendo datos, sigue siendo información valiosa para mí como preparador físico, pero sí llega a un punto donde es un poquito más subjetivo. Claro, se puede ver como entonces complementario, digamos, de alguna forma. Claro, claro. Bueno, yo profesionalmente a mí me gusta mucho utilizar ambos casos, ¿no? Los jugadores no son máquinas. Bien nos habla el entrenamiento estructurado, ¿verdad? Paco Seirulo, donde dice que es un ser humano deportista, es un ser humano. No puedo obviar la parte humana de él porque yéndome solo al dato objetivo, sino que también tengo que poder ser capaz de interpretar el dato subjetivo y esa sensación que me da el futbolista como persona. Claro. Carlos, ¿por qué crees vos que, digamos, en los últimos años se ha acelerado tanto la incorporación de la tecnología en los procesos de entrenamiento? Sí, creo que es como un ritmo natural, ¿verdad? De la evolución de nuestra sociedad, de la era digital, de, de todas las nuevas tecnologías que hay, no solamente en fútbol, sino en todos los ámbitos sociales, que como que nos cae a todos un poquito de eso, ¿verdad? Eh, Ese desarrollo social como nosotros, como humanidad, donde puña, ahora las tecnologías son sumamente avanzadas y creo que se ha hecho bien en poder buscar la forma o encontrar la forma de poderlo aportar o aplicar al deporte, ¿verdad? Que son siempre y siempre van a ser herramientas valiosas cuando su información me vaya a dar a mí para ver el estado de un equipo, de un atleta en específico. Ok. Y ya entrando un poquito en materia, ¿cuáles son como esas tecnologías más utilizadas, digamos, actualmente en el entrenamiento deportivo? Bueno, en el entrenamiento deportivo, actualmente no, porque tengo entendido que se usa desde hace mucho tiempo, pero hasta ahorita como que ya es más normal recurrir a ellas, por ejemplo, el gestionar la carga por medio del GPS, controlar la carga por medio del GPS, herramientas de valoración como dinamómetros para ver aplicaciones de fuerza en diferentes ángulos de alguna articulación en específico, cuánta fuerza puede aplicar el jugador haciendo una aducción de cadera, una abducción de cadera, igual para evaluar fuerza excéntrica, eh, herramientas tecnológicas bioquímicas, ¿verdad? Por ejemplo, el poder evaluar la proteína C reactiva, ¿verdad? Para ver el daño y la inflamación muscular o la inflamación del cuerpo. Son como algunas de las herramientas con las que estoy un poquito más involucrado, que he podido trabajar. Ok. ¿Y estas las has aplicado, bueno, o las has utilizado en fútbol? ¿Conoces de algunas otras herramientas que también se apliquen a otros deportes? No, realmente, bueno, estas las he aplicado en fútbol. Sé su aplicación, bueno, la herramienta, por ejemplo, funciona para cualquier deporte, Ok. pero lo que cambia es su interpretación, ¿verdad? Yo sé que un futbolista en una evaluación, en una plataforma de fuerza para evaluar salto vertical, sé los criterios y sé la interpretación que hay que tener como preparador físico de fútbol, sé los beneficios, cómo quizás puedo mejorarlo, cuáles son sus aplicaciones prácticas dentro del campo, pero la misma plataforma de fuerza me puede evaluar el salto vertical de un nadador. Entonces, ahí lo que cambia es la interpretación. Ahora, bueno, hay que darle el dato al preparador físico de natación para que él interprete cuánto está saltando su atleta, cuál es el índice de fuerza reactivo que está produciendo el atleta para nadar o para jugar fútbol. Ahí la herramienta es la misma, lo que cambia es lo que hablábamos antes, como la interpretación del dato de acuerdo al deporte. Ok, claro. Bien. Ahora, ¿son accesibles estas herramientas para deporte de alto rendimiento o también se aplican en deporte formativo? ¿Cómo es como tu experiencia en eso?
Bueno, de acuerdo a mi experiencia, en Liga Deportiva Alajuelense sí tenemos la posibilidad y la dicha de contar con estas herramientas para el deporte formativo. Entonces, desde las categorías de U10, U15 creo, U15, U17, U19 y U21 ya están utilizando estas herramientas de GPS y las herramientas de evaluaciones fisiológicas para desde niños, bueno, de la etapa formativa, ir controlando el rendimiento deportivo de los niños. Hay otras que pueden ser un poco más accesibles que otras, o puedo tener yo mi contexto profesional en estar en un club donde tal vez no puedo tener acceso a esas herramientas que son un poquito más costosas y tengo que entonces ingeniármelas para encontrar, para buscar otras herramientas o buscar otra manera de yo obtener información y datos para lograr una buena interpretación, ya sea en un equipo con un alto presupuesto o un equipo un poquito más limitado. Ok, bien, bien, bien. Carlos, un poquito, si quisieras hablar o si has notado que el uso de tecnología puede generar algún tipo de presión o de ansiedad en deportistas. No sé, llevar el GPS y que entonces, madre, ¿cuánto iré a dar en datos y esto? No sé si lo has notado. Sí, tiende a pasar con prácticamente todas las herramientas que utilizamos. Cuando nosotros hacemos evaluaciones fisiológicas, en parte es bueno, pero hay que saber cómo gestionar esa ansiedad del deportista, ¿verdad? Hacia lo bueno. Justo da la casualidad de que hace unos poquitos días tuvimos el caso de que estábamos evaluando a un jugador nuevo que nunca se había hecho las evaluaciones y entró en entre la charla ahí en el gimnasio, entre los mismos jugadores, de conversar ¿y cuánto hizo usted de fuerza? No, yo hice tanto, uy. Entonces yo lo vi como preocupado y entonces me acerqué, lo único que le dije fue como, o sea, intente no compararse con sus compañeros, sino ver la evolución de su evaluación. Es su primera evaluación. Vamos a ir viendo constantemente cómo va evolucionando su progreso, que es lo que nos va a importar en ese momento. Pero claro que se presta para ansiedades o para presiones, porque, ay no, y aquel está haciendo tanta fuerza y estamos en el mismo puesto, entonces tal vez si el profe ve que tiene un poquito más de fuerza, todos esos como que sí genera cierta presión al jugador, igual con el GPS, cuando pasamos los informes de partido, de entrenamiento, todos los muchachos tienen su informe, cuánto corrieron, cuál fue su banda de velocidad, cuántos metros de sprint, cuántos metros de carrera de alta intensidad, y si entran como en alguna comparativa, que es natural, debe ser Ujú. natural, pero debe también manejarse con cuidado. Claro, o sea, apoyarles como a manejar esa presión que puede generar la evaluación, ¿verdad? Que a Sí, veces puede terminar afectando hasta cierto punto el rendimiento. yo creo que tenemos una responsabilidad educativa muy grande nosotros como preparadores físicos, ¿verdad? Y enseñarle al atleta a interpretar el dato, obviamente no le vamos a explicar todos los detalles técnicos que nosotros como preparadores físicos poseemos, sino darle los matices al atleta sobre los datos que está obteniendo en un GPS, por ejemplo, para que él puede usar la información de manera sana, ¿verdad? Y no ponerlo a presionarse, sino que sea algo sano, algo estable y algo sano para el jugador, ¿verdad? Y para su desarrollo. Claro. ¿Qué tipos de datos se recopilan, digamos, actualmente con lo que vos haces, ya sea el GPS o alguna prueba fisiológica que quisieras compartir? Sí, bueno, nosotros utilizamos de evaluaciones fisiológicas todo como el ecosistema de VALP, que es una plataforma europea, ¿verdad? Donde tenemos plataforma de fuerza para evaluar salto vertical y para evaluar tensiones como, bueno, protocolos de ISOPUSH. La misma plataforma de VALT nos funciona para evaluar la fuerza excéntrica del isquio, que es tan recurrente en fútbol, ¿verdad? Picos de fuerza máximo en aductores y en abductores. Eh, También tenemos una máquina isocinética que es esa máquina que a veces uno ve videos donde el jugador está metido en un cinturón
y solamente hacemos extensión y flexión de rodilla para evaluar relaciones entre músculos agonistas y antagonistas, entre fuerzas concéntricas y fuerzas excéntricas, y también tenemos ya propio en el campo, tenemos lo que es el GPS, podemos ver data GPS en vivo, y posterior como control de carga fisiológica de entrenamiento, también tenemos la posibilidad de hacer pruebas bioquímicas como la PCR, la proteína C reactiva, ¿verdad? Para ver eso del daño muscular y de la inflamación biológica del cuerpo, cuán, para ver más que todo el proceso de recuperación de mi atleta. Entonces, este tipo de información lo que nosotros hacemos es como filtrarla un poquito, pasarla a cuerpo técnico para que ellos, para tomar una decisión si X o Y atleta debe entrenar completa la sesión, debe hacer media sesión o en alguna tarea entrar de comodín o hacer la tarea completa de acuerdo al proceso de recuperación que vaya llevando. Entonces sí son herramientas bastante útiles en nuestro día a día. Sí, lo que veo es que te permite a vos planificar incluso tu trabajo, ¿no? Claro, También, en función de lo claro. que vas observando. Sí, porque, por ejemplo, un ejemplo muy práctico de nuestro día a día es con cuántos jugadores vamos a contar para esa sesión de entrenamiento. ¿Cuántos son los jugadores con los que contamos para planificar las tareas en función de esa cantidad de jugadores? Para que ojalá ningún jugador quede por fuera de la tarea esperando o quede por fuera del entrenamiento. Entonces, no, contamos con, por ejemplo, pensábamos que íbamos a contar con 22 jugadores, pero resulta que quizás los datos fisiológicos por ahí nos dicen que 2 jugadores necesitan un poquito más de recuperación, de proceso recuperatorio, que hagan algún trabajo diferenciado con el departamento médico de fisioterapeutas. Entonces, no contamos con 22, sino que vamos a contar con 20. Ya 2 jugadores, tal vez uno cree que no es mucho, pero ya cambia en cierta forma la planificación de tareas que uno tiene para el campo. Entonces son herramientas que nos ayudan a planificar diariamente o semanalmente. Es algo como Okay. muy práctico y muy bueno porque tenemos la posibilidad y la dicha de tener. Bien. Creo que lo has mencionado o lo dejaste como entrever un poquito, pero para vos, ¿cuáles serían como los principales desafíos éticos que plantea el uso de la tecnología y datos en el deporte? Desafíos éticos, en qué sentido, Luis? No sé, por ejemplo, esto que mencionábamos ahora de si cierta información que yo le doy al deportista más bien le genera presión por Ah, ok, percibir sí, que sí. tiene que competir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, nosotros tenemos, por eso le decía que es como una parte educativa. También el jugador ahora es sumamente profesional, ¿verdad? Entonces, sin tal vez uno decirle o acercársele, ya él sabe cuánto está corriendo un defensa central en Europa, ¿verdad? Ujú. Entonces, sin mi intervención como preparador físico, eh, ya ellos tienen la información de y entran en ese debate o en esa comparación de decir, bueno, o en Liga Mexicana, bueno, ¿cuánto, que es tal vez algo cercano que nosotros tenemos acá? ¿Cuánto están haciendo en la Liga Mexicana? En la Liga, en la MLS, ¿cuánto, ¿cuántos datos o cuál es la data que ellos están arrojando? Entonces, siempre va a ser de cuidado, ¿verdad? No generarle al atleta esta tensión o este estrés, porque ya es mucho que tienen con solo el hecho de ser futbolistas, ya es mucho, entonces no queremos Claro. generarle más tensión, sino que es como transformar esos datos y direccionarlos hacia un uso sano para la evolución de ellos. Entonces, siempre como que la principal perspectiva que yo tengo es como, bueno, esto es el parámetro suyo, vamos a mejorarlo. Vamos a ir mejorándolo poco a poco, pero el suyo es la lucha o la pelea es contra usted mismo. Si hoy me arrojó 400 newtons de fuerza, bueno, vamos a hacer que la próxima evaluación me arroje 450. Esto por medio de la planificación del trabajo y de todas las sesiones de fuerza que tenemos. ¿Cada cuánto se hacen estas evaluaciones, digamos, Eh, aproximadamente? sí, nosotros, bueno, tenemos no es una dificultad, sino tenemos el detalle de que nuestro calendario es sumamente flexible. Ujú. Entonces, lo hacemos siempre que nosotros tengamos cuando tengamos la oportunidad de tener una semana larga y ya hayan pasado al menos unas 4 o 5 semanas de la última prueba. Esperamos Ok. 4 semanas,
4 o 5 semanas, y cuando tengamos una semana larga para tener el espacio para poder evaluar, porque lleva tiempo, no queremos quitar tiempo de trabajo en cancha, porque hay prioridades, entonces ahí es donde buscamos el espacio. Bueno, esta semana ya todo el departamento de ciencias del equipo sabe que esta semana tenemos evaluaciones, pero sí intentamos como buscar un espacio largo para poder hacerlas con calma, no hacerlas a la carrera, hacerlos tranquilos, explicarle al jugador que tiene que dar su 100% en cada evaluación, porque si lo hacemos a la carrera, por ahí se nos puede meter un poquito el sesgo del resultado de la evaluación. Claro, claro. Sí, como ensuciar un poquillo la evaluación, digamos así. Exactamente. Y Carlos, digamos, ¿qué tendencias tecnológicas ves vos a futuro en el entrenamiento deportivo? Hijo de puña, ¿Hacia dónde vamos? sí, con tanto desarrollo que tenemos en este momento, creo que, no sé, no podríamos como, qué más esperar, ¿verdad? Ahora no he tenido la oportunidad de yo trabajarlo directamente, pero existen, por ejemplo, tecnologías que usted va viendo en video, en tiempo real, mediante un video, cuál va haciendo el recorrido de un jugador, el recorrido condicional. Todo lo que es el análisis y gestión de, vamos a ver, de Big Data, que nos interesa desde la parte nuestra, ¿verdad? Pero es tanto el desarrollo que incluso hasta para fichar a un jugador o para ver el perfil de un jugador, si se adecua o no, el campo tecnológico es increíblemente grande, ¿verdad? Un par de clics y un par de programas que nosotros tengamos en la computadora y tenemos acceso a cantidad de datos. Creo que eso, creería yo personalmente, que eso limita a una evolución mayor, ¿verdad? Si ya tenemos todo eso, entonces, ¿de qué otra evolución vamos a tener en ese momento? Creo que el cambio, vivimos en un cambio, yo tuve la dicha de participar en un cambio muy abrupto, ¿verdad? Tal vez, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en otro equipo en primera división acá en Costa Rica, donde no tenía absolutamente nada, pero nada, nada, y de ahí vamos a ver, 4 años después a tener todo lo que le estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, en ese Claro, proceso lo pude vivir, lo pude disfrutar, pero no sé entonces de aquí para adelante qué más, y ya, digamos, pasé de tener nada a tenerlo todo, entonces sí cuesta como un poquito dimensionar hacia dónde va a ir esa evolución tecnológica en el deporte. claro. Yo me imagino, ¿verdad? Tal vez ahí como tirando a la reflexión que el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Va a potenciar muchísimo lo que se pueda, no sé, recopilar en información y lo que se pueda generar también, ¿verdad? En informes o qué sé yo, ¿no? Como que me hace pensar un poco que la inteligencia artificial de fijo va a tener que Sí, sí, meterle ahí. por ahí sería como el campo que hay para eso, vamos a ver, para buscarle un espacio a la inteligencia artificial, sabiendo que la interpretación de datos, considero yo personalmente que debe ser de alguien que conozca el contexto. Claro, puede haber algún ¿No? apoyo de inteligencia artificial en decir o en dar sugerencias o en dar una herramienta como un par de escalones más, pero siempre va a ser necesario el tener a alguien en contexto, ¿verdad? No podemos, Claro, más en algo tan caótico y tan complejo como es el deporte y en este caso el fútbol. claro. Carlos, para ir cerrando, ¿cuál sería ese mensaje que a vos te gustaría dejarle, ya sea a entrenadores, docentes o estudiantes, sobre el uso de la tecnología en el deporte? Va un poquito como a lo que acabo de mencionar, Luis. Creo que es importante tener los dos campos, o tener las dos visiones, ¿verdad? De poder trabajar sin herramientas y yo ingeniármelas para yo encontrar mis propias herramientas tecnológicas, manuales o lo que yo encuentre apropiado en ese momento para después poder aplicar, digamos, todo lo que sea con ciencia y tecnología. Creo que por ahí va, lo digo por experiencia propia, porque a mí me pasó, ¿verdad? El ejemplo que le comentaba, de no trabajar con GPS, ni con evaluaciones, ni con nada. Mi GPS en ese momento era una escala de esfuerzo percibido con la Session RPE, que es la cantidad de minutos de entrenamiento, multiplicado por la escala de esfuerzo percibido que me daba el atleta,
para yo llevar un control aproximado de la carga interna del jugador porque no tenía acceso a carga externa por el GPS, no tenía acceso a exámenes bioquímicos, no tenía acceso a evaluaciones fisiológicas del jugador. Entonces, poder tener ambos matices creo que hace que el desarrollo profesional sea un poquito más rico, ¿verdad? Porque si por A o por B situación profesional yo tengo que regresar a trabajar sin herramientas, yo ya sé lo que es eso y ya pasé por ahí, entonces creo que la apertura que tendría en ese momento sería un poquito más grande. Si yo me acostumbro siempre a trabajar todo en la parte bonita, por así decirlo, cuando me toque la parte fea hay que ver cómo podría reaccionar uno. Claro, cómo sacar la tarea. Exactamente. Sí. Bien, Carlos, más bien, bueno, agradecerte de nuevo por el tiempo, por el espacio. Sé que tu agenda es compleja, entonces creo que ha sido de mucho provecho también para el programa contar con tu experiencia y con tu conocimiento para profundizar sobre el uso de estas tecnologías en el entrenamiento deportivo. Invitar a las personas para que sigan los programas. Vamos a tener más invitados también para que puedan estar ahí al tanto de los siguientes episodios. De mi parte, de nuevo, agradecerte y quedamos a la orden, Carlos. Que tengas un buen día. Luis, muchas gracias por el espacio y también lo mismo, ¿verdad? Invitar a todas las personas a compartir este tipo de información entre colegas o personas que se interesen por este tipo de temas. Siempre es bonito compartir este tipo de espacios, entonces agradecerle a usted también, Luis. Muy bien, que estés muy bien. Pero igualmente, gracias.